nuestro corazón no nos estremezca ante la inminente venida del Señor, ¿no? De nuestro Señor y gran Salvador, y ante esta esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Les pido que oremos. Padre amado, Dios soberano, te agradecemos en esta mañana este hermoso tiempo de adoración, este hermoso tiempo que tú has preparado en tu día para que la iglesia se reúna, para que la iglesia te adore, te exalte, para que la iglesia muestre esta comunión hermosa y bendita que tú has hecho posible a través de Cristo allí en la cruz, al reconciliarnos contigo, Padre, al perdonar a hombres y mujeres pecadores como nosotros, que solamente merecíamos morir a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebeldía para contigo, pero que tú en tu gracia y amor infinito, voluntario, enviaste a tu Hijo a morir allí en la cruz para darnos redención, para darnos salvación, para librarnos de la condenación, quitando tu ira de sobre nosotros y poniéndola en Jesús allí, Señor, descargando tu ira sobre él. Y esto realmente es lo que hemos visto y estamos viendo a través de estas epístolas que tú en tu gracia también, por la guía de tu Espíritu, inspiración divina, has dejado plasmadas aquí en las Escrituras para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Oramos, Padre, que en esta mañana tú mismo nos conduzcas a Cristo. Tú mismo conduzcas nuestras almas a aquel que es el pan de vida, aquel pan que descendió del cielo y aquel pan que puede saciar el hambre espiritual y la sed espiritual de todos aquellos que por la fe, creyendo en él, se acercan. Oramos para que hoy la realidad de la salvación pase de ser tal vez solo un texto en la Escritura y llegue a ser una realidad en la vida de aquellos que no son tuyos. Gracias a ti, Padre. Oramos agradecidos por tu palabra. Temblamos ante ella, nos postramos ante ti, Señor. Es tu palabra que permanece para siempre. Es tu palabra que ha salido de tu boca. Y es tu palabra por la cual vivimos, por la cual existimos. A ti sean dadas las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, vamos a continuar el estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Bien, creo que ya hemos hablado un poco mucho, digamos, del contexto. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 24. Vamos a estar viendo el día de hoy. Hemos hablado en varias oportunidades, en mensajes anteriores, del contexto histórico, de lo que estaba ocurriendo allí. Creo que hoy voy a omitirlo porque seguramente en los próximos mensajes vamos a tener a seguir con este contexto y el desarrollo de la epístola. Vamos a ubicarnos en el versículo 15 y vamos a leer desde allí juntos la palabra del Señor. Dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 24. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bien, lo que sí voy a hacer es un breve resumen de lo que vimos el domingo pasado, pues es importante continuar la línea de lo que venimos estudiando, de lo que Dios nos viene enseñando a través de esta breve
biografía, pero cargada, la verdad, de grandes enseñanzas profundas acerca de Dios. Esta breve biografía del apóstol Pablo, que arrancó en el versículo 10, como lo vimos el domingo pasado, desde el versículo 10 al versículo 15. En estos versículos notamos que el apóstol Pablo está hablando de su vida con el propósito no de mostrar lo grande que es capaz o lo que él fue a lo mejor grande en el judaísmo, sino que está tratando de explicar y de dar a entender que todo lo que ha ocurrido en su vida es debido a la gracia soberana de Dios. Bien, esto quiere mostrar cómo es que el Señor lo llevó a su encuentro personal e íntimo con Cristo. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo vemos que está hablando de su pasado. También vimos el apóstol Pablo antes de su conversión. Ahora vimos también el apóstol Pablo durante su conversión, en el proceso de su conversión. Y hoy vamos a estar viendo qué pasó después de la conversión del apóstol Pablo, qué pasó después con su vida. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy conocedor del Antiguo Testamento, era un hombre muy reconocido en el judaísmo. Vimos en los versículos del 10 al 12 que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea, era un hombre que estaba bien capacitado, era un hombre que estaba bien dotado, digamos, en las leyes y tradiciones de los hombres, y aún en la tradición judía. Él en el judaísmo era visto como alguien muy, muy importante. Bien, entonces, este hombre aquí, que conocía el Antiguo Testamento, que conocía las leyes judías, que conocía las tradiciones de los padres, como dicen ellos los judíos, este hombre vemos que estaba totalmente ciego ante la realidad que mostraba el Antiguo Testamento acerca de Jesús, porque el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, profetizaba acerca de Jesús, de su venida, de que Él era el Mesías, y a través también desde el mismo Génesis hasta el último de los, y acerca de la salvación que vendría por parte de aquel Mesías que venía de parte de Dios. Pero vemos la realidad de la vida antes de la conversión del apóstol Pablo, una vida cegada por una vida religiosa, una vida cegada por un conjunto de normas y leyes o un mal entendimiento realmente de lo que es el Evangelio o de lo que es realmente la salvación que Dios iba a proveer a su pueblo. Esto lo vemos en que él era un perseguidor de la iglesia. Él era uno de los que, en primer lugar, trataba de celar y entregaba a la muerte a los cristianos. Entonces, esto era totalmente grave y reflejaba un corazón cegado, tal vez por el orgullo, un corazón cegado por la religiosidad, un corazón cegado por tradiciones y normas humanas que había abandonado la esencia de la ley, la esencia del Evangelio. Entonces vemos a través de la vida del apóstol Pablo algunas enseñanzas muy profundas que las desarrolló nuestro hermano Gabriel el domingo pasado. Una de ellas es el llamado eficaz. Este llamado eficaz es el llamado con el cual Dios llama a una persona a salvación, de manera que no puede resistirse. Eso fue lo que pasó con Pablo camino a Damasco. ¿Bien? No había en su corazón una intención de encontrarse con Cristo. La intención de su corazón era perseguir a todos los que hablaban de Cristo, todos los que se identificaban con Cristo, todos los que eran sus discípulos, eran discípulos del Señor. Entonces vimos aquí este llamado eficaz plasmado en una evidencia práctica en Jesús mismo. Se aparece allí en una luz más resplandorosa que el sol y cae a tierra, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este llamado eficaz va acompañado obviamente también de un propósito. Dios los llamó con un propósito, y es el mismo llamado que hoy Dios hace a cada uno de aquellos que a través que escuchan el Evangelio. Ese es el llamado de Dios a usted hoy. Si usted hoy escucha el Evangelio, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volverse a Dios. Es un llamado claro, es un llamado de parte del Señor a través de su palabra a confiar y a creer en Cristo, que es el único camino al Padre. Es el pan, como decía en la oración, que descendió del cielo para que el que de él coma nunca tenga hambre, sino que tenga vida eterna. Vimos ese llamado, ese propósito. También vimos un llamado general que también es el llamado por el cual Dios, a través de su palabra y a través también de todo lo creado y a través de muchas otras cosas, Él hace un llamado a los hombres
a que crean en Él. Vimos también un poco acerca de la doctrina o la enseñanza de la predestinación, que es bíblica, que es importante para entender cómo Dios obra a través de la historia en hombres y mujeres pecadores como usted y como yo. Vimos también la elección soberana de Dios, elección que no se basa en los méritos humanos, elección que no se basa en lo bueno que somos o lo bueno que podemos llegar a ser, una elección que se basa en la soberanía de Dios, en su gracia soberana. ¿Bien? No que Dios vio que yo era bueno, entonces por eso me eligió, por eso me escogió, no. Es una elección que Dios en la eternidad hizo con cierto grupo de personas que Él dispuso para que amen a Cristo, para que sean parte de su iglesia. Esto es la elección soberana de Dios. Estas enseñanzas están vívidamente plasmadas allí en esta pequeña biografía del apóstol Pablo a partir del versículo 10 en adelante. Por eso es que el apóstol Pablo presenta su vida antes de conocer a Cristo como diciendo, esto fui yo antes antes de que el Señor me llamara, antes de que el Señor se encontrara conmigo y antes de que el Señor transformara mi mente, mi corazón, todo mi ser. Esto fui yo antes de esto. Y podemos meditar un poco y decir, bueno, a los que ya por la gracia de Dios hemos creído en Cristo, ¿cómo era nuestra vida antes? ¿Cómo nos manejábamos? ¿Cómo vivíamos? Tal vez no éramos perseguidores de la iglesia, pero sí vivíamos en una continua negación de Dios y también vivíamos en un continuo pecado, en una práctica de pecado, bien, que nos alejaba cada vez más de Dios y nos acercaba más al infierno. Vivíamos alejados de Él, vivíamos en una rebeldía continua. Y mediten esto, y mediten lo que el Señor hoy le trae para que usted pueda, por la gracia de Dios, hoy confiar en Cristo, arrepentirse de sus pecados, creer en Él, y usted va a experimentar esta paz y este gozo tal vez. Experimentó allí el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo. El título del mensaje de esta mañana es Viviendo en la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo, viviendo en la gracia de Dios, y es un poco más acerca de lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Pero realmente el protagonista de esta historia o el protagonista de este relato no es el apóstol Pablo. El protagonista es Jesucristo mismo, es el centro del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Jesús es en quien debemos poner nuestra mirada en esta mañana para poder entender lo que el Señor hizo a través de la vida del apóstol Pablo. Bien, versículo 16 al 24 es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Bien, luego de su encuentro con Jesús allí, camino a esta ciudad llamada Damasco, donde Jesús se le revela a Pablo, o sea, Jesús se le da a conocer a Pablo. Bien, allí sus ojos son abiertos a una nueva realidad, a la realidad de la salvación, a la realidad de la salvación por la fe, solamente por la fe y la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Él contempla allí y entiende allí realmente quién es Cristo, porque antes no lo conocía. Pues si lo perseguía y lo odiaba, ahora su mirada cambió, ahora su corazón cambió, ahora sus afectos cambiaron. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una obra sobrenatural en el corazón de Pablo. Dios dio a Pablo un nuevo corazón. Dios hizo que Pablo naciera de nuevo. Y esto es lo que hace hoy Dios mismo por su Espíritu en el corazón de muchos que Él ha escogido. Esto es la obra de gracia que Dios hace al dar un nuevo corazón para que pueda ver a Cristo, para que ese velo sea quitado y para que la persona pueda realmente entender quién es Cristo y conocer al Cristo vivo, al Cristo que es real, al Cristo que es el Mesías, que es el Salvador, al Cristo de aquel tal vez había escuchado muchas veces el apóstol Pablo, tal vez había escuchado del Mesías en el Antiguo Testamento, pero no lo podía vincular porque su corazón realmente no estaba en Cristo. Su corazón no era de Cristo, su corazón no pertenecía a Cristo. Su corazón estaba cegado por el pecado y las tinieblas que habían en él. Muchos años de estudio, muchos años de lectura, muchos años de formación. Hay algo particular, que él fue formado a los pies de un gran maestro, Gamaliel, que era uno de los más reconocidos en el judaísmo. Este maestro, estudiar con él era como estudiar tal vez en la Universidad de Harvard, ¿no? Allá en Estados Unidos, era muy reconocido, era bastante eminente.
Entonces tenía, por decirlo así, muchos títulos. Tenía muchos títulos el apóstol Pablo. Sabía muchísimo acerca de la ley, como bien lo mencionamos hace un momento. Pero la realidad es triste porque él no entendía aquello que tanto había leído, aquello que tanto había estudiado. Solamente estaba en su corazón como una regla, como una norma, pero no había sido una realidad de vida en su misma vida. Por eso es que también ahí se da cuenta de este llamado que tiene un propósito, este llamado que es mostrar, tener un encuentro con Cristo y mostrar a Cristo a otros. Eso es precisamente también lo que hace Dios cuando nos transforma, cuando nos da una nueva vida. Nos hace también participantes de sus obras, participantes de su gracia, y nos hace también mostrar a Cristo a otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo allí estaba experimentando, ¿no? Es precisamente esto es lo que diferencia a un cristiano religioso de un cristiano verdadero. Bien, el creer en Cristo es más que una creencia intelectual. Es más solamente que leer y decir, bueno, Jesús es el Mesías, sí está bien, yo creo que Jesús es el Mesías porque la Biblia lo dice, pero queda ahí. Te entra por un oído tal vez y te sale por el otro. Creer en Jesús se trata de tener una relación íntima con Él. Creer en Jesús se trata de tener una relación basada en las Escrituras. Creer en Jesús se basa en haber tenido un encuentro personal con Él. Bien, creer en Jesús se trata de haberme arrepentido de mis pecados y creer que mis pecados me llevaban al infierno y que necesitaba un Salvador. Y que necesito un Salvador. Esta es una relación personal con Él y esta relación personal con Él conlleva una responsabilidad muy grande, la de mostrar a Cristo a otros, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de lo que pensamos. Y esta es la verdadera vida del creyente. El creyente vive una vida no de manera religiosa, sino una vida piadosa que agrada a Dios y quiere en gratitud a lo que el Señor ha hecho, hacer lo que a Él le agrada. Bien, entonces al considerar esta breve biografía de Pablo en su pasado, durante su conversión y ahora, después de su conversión, vamos a ver o vamos a conocer un poco más acerca de la forma en cómo Dios obra en la vida de una persona, de un pecador como usted y yo, que ha sido escogido solamente por su gracia soberana. Vamos al versículo 15. Voy a hacer un repaso del versículo 15 y continuamos. Galatas capítulo 1, versículo 15 y 16, lo leo de nuevo para que me acompañen allí. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El Señor apartó, esto es claro, lo vimos, el Señor apartó a Pablo, al apóstol Pablo, para salvación y para un apostolado, no porque había demostrado ser muy capaz, tal vez tenía cualidades como líder, eso es inevitable, podemos decir, Pablo, bueno, Dios escogió a Pablo porque realmente era un hombre tenaz, porque realmente era un hombre fuerte, lo vemos en su vida pasada, que perseguía a la iglesia, que no se le daba nada de echar en la cárcel a uno, que no tenía, que era muy directo, muy frontal, que decía las cosas de frente y que, digamos, no le daba miedo de nada, podríamos decirlo, ¿no? Porque parecía ser un buen líder. Pero el apóstol Pablo se encarga de aclarar esto, acá diciendo, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que aún yo no había nacido, aún no había mérito en mí, aún no había evidencia alguna de algún desempeño bueno o algún mérito en un futuro que él pudiera saber. Por eso lo aclara y dice, desde el vientre de mi madre, dándole la gloria a Dios por eso, por su elección soberana. No soy yo, es Él quien me eligió, es Él quien desde el vientre de mi madre, sin yo poder hacer nada, sin yo poder elegir, o sin yo saber si tenía algún mérito, Él me eligió. Es solo por la gracia de Dios, o solo la gracia de Dios atrajo a Pablo a Cristo. Y eso es lo que dice Juan capítulo 6. Cuando leemos Juan capítulo 6, vemos que Dios el Padre es quien atrae o quien lleva a Cristo a las personas. ¿Bien? Son hermosas las palabras del apóstol Pedro cuando dice, ¿acaso Jesús le dice, acaso queréis iros vosotros también? Y él dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto está parte también de Juan capítulo 6. Pero lo que voy es que es Dios mismo quien llama, es Dios mismo quien elige.
Es Dios mismo en quien en la eternidad, por su voluntad soberana, hizo que esto fuera posible tanto en usted como yo, y es también posible hoy usted si aún usted no ha creído en Cristo. Es lo que ha hecho Dios a través de toda la historia, a través de la vida, en la vida de muchos pecadores, mujeres y hombres. A Dios le agradó, fue por su agrado, que Él le agradó revelar a Jesucristo a nosotros, a su iglesia. Bien. Y nos salvó no por lo que éramos, no por méritos humanos, no por mérito alguno, sino solamente por su gracia. Y esto es lo que quita también el orgullo. Y esto es lo que derriba también nuestro orgullo, ¿no? El saber que en mi vida no hay un mérito, que en mi vida no hay una razón por la cual Dios me amó. Solamente fue ese amor voluntario, ese amor inagotable, ese amor eterno que no comprendemos como nosotros dándole la espalda a Dios, pecando día a día contra Él, rebelándonos contra Él día a día, nos amó, nos miró en nuestra miseria y nos amó. Esto realmente es algo que no alcanzaremos tal vez a entender en esta vida, pero que es un amor real. Es el amor que Cristo derramó en nuestros corazones. Este llamado a ser salvo, como lo vemos en el versículo 15, vino acompañado, o va de la mano, podríamos decir, por el llamado a servir, o sea, el propósito. Bien, el apóstol Pablo lo aclara al escribir en el versículo que dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí está el llamado, el propósito del llamado. Dios nos llama, Dios nos salva, no para que estemos sentados toda la vida en una iglesia, en una silla, ¿no? Dios nos salva no para que sigamos en nuestra misma vida pecaminosa. Dios nos salva con un propósito. Y es aquí donde siempre destacamos la continuidad de la salvación y la santificación. Lo vemos como un proceso continuo. Lo vemos como un proceso que Dios sigue ejecutando, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará. Entonces no podemos desvincular la salvación del propósito y el llamado que implica esa salvación. Como muchos tal vez argumentan, o dicen que lo vamos a ver en algunos ejemplos después, que algunos argumentan ser salvos y dicen, bueno, Dios me salvó allí cuando tenía X edad y bueno, hoy después de 40, 30 años viven en una vida de pecado, viven en una vida que no demuestra realmente el amor de Cristo, no demuestra una vida con fruto, no demuestra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios te salvó pero no te santifica o no te santificó? O sea, entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta, que este llamado a la salvación va acompañado de un propósito, que es también mostrar a Cristo a otros. ¿Qué es mostrar a Cristo a otros? Es vivir la vida que Cristo vivió, es obedecer a Cristo en sus mandatos, es vivir la palabra de Dios de una manera práctica. Esto es lo que es. Entonces, Él nos hace, como vimos la semana pasada, también participantes de estas buenas obras que Él de antemano también preparó para que cada uno de sus hijos camine, viva en ellas. Bien. Entonces, somos salvados para ser testigos, nunca se olvide esto, para ser testigos de su gracia y para ser siervos de Él. Bien. Ahora, continuamos en el desarrollo del versículo 16. Espero que estemos entendiendo, que esté claro el mensaje y que sigamos avanzando en este desarrollo y que vamos guardando lo que el Señor nos va enseñando a través de esta maravillosa carta, epístola del apóstol Pablo. A continuación vamos a ver el versículo 16. Y en este versículo 16 puse un subtítulo que dice la preparación y el discipulado de Pablo. Bien, la preparación y el discipulado de Pablo. Dice así el versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, este versículo realmente, o estos versículos que vamos a leer, por ahí muchos han tratado de darle otras. Bueno, Pablo fue a Arabia porque ahí estuvo en el desierto y bueno, y nos podemos imaginar un montón de escenarios, pero tenemos que rescatar realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo por inspiración del Espíritu Santo acá. En este caso especial, Pablo, como también fue su llamado fue extraordinario,
No sé si a alguno de nosotros se nos apareció Cristo, pero creo que no fue la forma, bien, pero en realidad se nos aparece porque el Evangelio es Cristo mismo. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, estamos escuchando la voz de Cristo, estamos escuchando la palabra de Cristo que nos habla a nuestro corazón. Bueno, la conversión de Pablo fue algo extraordinario. También, su conversión también fue un caso especial que vemos acá. Entonces podemos asegurar que Pablo, a partir de su conversión, estuvo bajo la tutela de Cristo, o sea, estuvo bajo el cuidado de Cristo. Eso es realmente también lo que hace Cristo con nosotros. Cuando Cristo nos salva, nosotros estamos ya bajo su cuidado, estamos bajo su tutela. ¿Por qué? Porque Él se encarga a través de la palabra y a través de la iglesia de formarnos, de edificarnos y de hacernos más como Él. Ahora está el Espíritu Santo también que habita en el creyente. Cuando Dios salva a una persona, también le da de su Espíritu para que habite en Él, y el poder del Espíritu va a formar a Cristo en la vida del creyente. Entonces, vemos esto que es una realidad en el apóstol Pablo, y vemos esto que es una realidad también en la vida de cada creyente, en toda la historia y en la iglesia hoy. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo, esto está muy vinculado con Hechos. Después vamos a ir vinculando algunos textos de Hechos de los Apóstoles con estos relatos de Pablo. Entonces, en Hechos capítulo 9, versículos 19 y 20, yo se los voy a decir para que lo tengan ahí. Habla de que el apóstol Pablo, luego de su conversión, ¿se acuerdan que fue conducido a casa de Ananías? De ahí recibe instrucción del Señor, el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, y él inmediatamente dice que fue bautizado y que predicaba a Cristo. Bien, entonces vemos que justo después de ese llamado, después de esa conversión, él tenía claro el propósito. Y eso es lo que pasa y debe pasar también en la vida nuestra como cristianos. Sabemos que debemos mostrar a Cristo, que debemos ser como Cristo. Bien. Ahora dice que el apóstol Pablo no procuró, digamos, una instrucción humana. Y esto tiene también su trasfondo y lo vamos a ver, o lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1 que estamos viendo. Estos hermanos tranquilamente podían haber ayudado a Pablo o haberlo instruido en el Evangelio. Recuerden que Pablo tenía un shock mental porque venía con una estructura, venía con un pensamiento, venía con ciertas ideas acerca del judaísmo, venía con ciertos pensamientos acerca del Mesías, y hoy el Señor mismo se le revela, se le da a conocer, y el Señor mismo va a empezar a instruirlo en lo que es el Evangelio, en quién es Jesús y en su misión de llevar el Evangelio a los gentiles o al pueblo que no es judío. Bien, entonces, no es que los hermanos no pudieran ayudarle, pero ¿qué pasa? Si él acudiera en algún momento, o en ese preciso momento después de su conversión, ya sea a los apóstoles, ya sea a discípulos, para que le enseñen o sea instruido, esto podría generar que los judíos y los gentiles, más que todos los gentiles a donde él iba a ser enviado para predicar el evangelio, pensaran, bueno, este mensaje que está diciendo él es de origen judío, pertenece al judaísmo también. ¿Bien? Entonces no sé si me captan la idea de lo que él dice ahí en el versículo 15, cuando afirma, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no consulté enseguida con hombre alguno para que me instruyera en Cristo o en el Evangelio. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Dónde estaba él? William, ¿dónde está el apóstol Pablo hablando esto? En Damasco, ¿bien? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces entendemos que decir, no consulté con carne y sangre y no fui a los apóstoles, sino que me fui a Arabia y luego volví a Damasco, significa esto la importancia del llamado de Dios a ir a los gentiles. El llamado al apostolado y el llamado a la predicación a los gentiles. Él tenía claro ese propósito y también como conocía a los judíos. Y en el versículo, ¿acuerdan que en los versículos 1 y 12 que lo vamos a mencionar, él habla acerca de esto? Entonces,
No quería que los gentiles dudaran en aceptar su mensaje al considerarlo un mensaje de origen judío o de origen humano. Esto lo vemos en la ratificación que él hace en los versículos 1 y 12. Vamos a los versículos 1 y 12. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, ¿y qué dice? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Él lo aclara. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en duda el mensaje, su mensaje. Estaban atacando al mensajero y obviamente ponían en duda el mensaje. Y esto es lo que aclara acá. Él quiere que realmente el mensaje que él está enseñando, el mensaje que él está recibiendo de Cristo, sea realmente divino, o sea, sea realmente y lo transmita de parte de Dios, no de parte de que me lo dijo tal persona o me lo dijo tal apóstol. No, Cristo mismo, lo recibí de Cristo mismo. Por esto el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje. Por eso es importante que usted hoy escuche y obedezca el llamado del Evangelio al arrepentimiento y a creer en Cristo como su único, suficiente y soberano Salvador. Porque no hay otro mensaje que a usted lo pueda salvar, no hay otro mensaje que a usted lo pueda librar del juicio de Dios al cual está sobre usted si usted no ha creído en Cristo hoy. Y el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Muchos dicen que se fue a Arabia, a un lugar, a una cueva o a un desierto, no sé. La Biblia no lo aclara. Lo hablaba con un hermano la otra vez. La Biblia no dice, esto es un misterio, no sabemos a qué lugar exactamente de Arabia fue el apóstol Pablo. Tampoco nos interesa saber a qué lugar fue. Lo que sí nos interesa saber a qué fue. Bien, el propósito por el cual él se fue allá. Siguiendo con esto, si bien Pablo no fue enseñado por los otros apóstoles, era un apóstol igual que ellos. ¿Por qué? Porque él lo escogió el Señor, porque el Señor se le presentó, él vio al Cristo resucitado. Entonces tenía todas las credenciales o tenía igualdad, digamos, con el apóstol Pedro, con los demás apóstoles, pues su llamado era de parte del Señor mismo. De esto no tenemos ninguna duda. Ahora en los versículos 17 vemos que Pablo se va a Arabia, versículo 17. Y este propósito de irse a Arabia es para tener un tiempo de meditación en el Señor. Recuerden que esto es un shock en la vida de Pablo. Necesitaba entender muchas cosas, necesitaba aprender de Cristo, aprender del Evangelio, vincular toda la enseñanza del Antiguo Testamento y ver dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento y ver cómo organizaba sus ideas en cuanto a lo que lo había aprendido. Es más, él llega una vez a decir que todo lo que había aprendido, todo lo que conocía lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces, él lo que hace es enfocarse en Cristo. Él necesitaba estar un tiempo en meditación con el Señor. Seguramente profundizó en el Antiguo Testamento, dándole vueltas a un texto en Isaías o en los profetas o en Génesis. Y yo me imagino su mente guiada por el Señor en este aprendizaje. Entonces, lo más seguro que este tiempo que el apóstol Pablo pasó allí en Arabia haya sido un tiempo de preparación para su ministerio. Luego dice que regresó a Damasco y continuó predicando a Cristo. Vamos al versículo 18. Vamos juntos al versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora aquí vemos algo muy importante. Después de pasados 3 años, en esos 3 años ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Que después vamos a ir en el transcurso de la enseñanza de la carta, vamos a ir viendo qué sucedió en ese lapso de tiempo. Ahora, él después de 3 años, imagínense en 3 años de preparación, de meditación, de estar con el Señor, de ser instruido por él, wow, realmente es un buen tiempo de instrucción, es un buen tiempo de preparación. Ahora, surge en su corazón el visitar a Pedro, el apóstol Pedro. Sube a Jerusalén, va a ir a ver a Pedro. Y con Pedro permanece 15 días. Realmente es un tiempo corto, ¿no? Imagínate, voy a conocer a Pedro, el apóstol que estuvo con el Señor. Aquí el otro punto que quiero desarrollar es la comunión con el cuerpo de Cristo.
Y aquí lo que vamos a ver es esto, la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión con los hermanos. Después de 3 años, Pablo va a Jerusalén con el único propósito de conocer a su compañero, a su coigual, a el apóstol Pedro. Aquel que había estado con Jesús, el apóstol Pedro estuvo en los años del ministerio de Jesús, estuvo muy cerca de Jesús, habló con Jesús, abrazó a Jesús, compartió con él. Realmente todos conocemos un poco la historia de Pedro, ¿no? Un hombre que por la gracia de Dios fue transformado y un hombre que era, yo creo que el predicador de los judíos de excelencia después de que fue convertido, y lo vemos en Hechos cuando él predica a una multitud y se convierte en 3,000 almas, ¿no? Entonces vemos en Pedro un predicador. Obviamente después vemos paso por paso cómo el Señor lo fue moldeando, lo fue transformando, aún hasta el último día de su vida, el Cristo mismo seguía moldeando su vida. Ahora, aquel que había estado con Jesús, Pedro, pasa por el corazón este deseo en el apóstol Pablo y va a su encuentro, ¿no? Va a su encuentro. Yo no me imagino cómo es ese encuentro, no, yo me imagino el apóstol Pablo, un grande, en el sentido, digamos, un apóstol, Pedro también otro apóstol, no me acuerdo, no sé cómo haber sido un abrazo, el saludo, no sé, pero realmente debe ser algo hermoso, debe haber sido algo hermoso. Esto es así, no lo dice, no lo registra la escritura, pero realmente debe ser así. En esta visita, yo creo que estaba cargada de amor, cargada de emociones, cargada del poder de Dios, cargada de muchas anécdotas, de mucha expectativa, porque el apóstol Pablo iba con una expectativa grande al ir a visitar a Pedro. Entonces, si usamos nuestra imaginación para pensar en ese momento, en ese encuentro, ustedes tal vez, no sé, escucharon de una persona o tal vez un ser querido que hace mucho tiempo no veían, y ese encuentro realmente con esa persona es algo hermoso, es algo lleno de emociones, cargado de muchos sentimientos. Entonces imaginamos de este encuentro de dos hombres, por un lado, el apóstol Pedro como testigo presencial de Cristo, de sus milagros, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Después el apóstol Pablo con este tremendo encuentro con Cristo. Bueno, dos hombres como nosotros, pecadores, bien transformados por la gracia de Dios, se encuentran. Yo me imagino, Pablo, que qué va a pensar Pedro de mí. Yo fui perseguidor de la iglesia, yo fui esto, o sea, son tantas cosas que realmente uno piensa, pero realmente a lo que voy es como la comunión en la gracia de Dios genera esto, genera ese encuentro, genera ese amor, genera esa sinergia entre los hermanos y genera el deseo de estar con los hermanos. Bien, no el deseo de alejarnos de los hermanos, no, este hermano es muy pesado, no voy a estar con él. No, este hermano no me gusta como él, yo no me junto con él. Lo he escuchado y es triste, lo he escuchado. No, yo con este hermano no tengo afinidad, entonces por ahí lo evito. Y aquí el caso contrario, ¿no? Dos apóstoles del Señor que vienen a su encuentro, el apóstol Pablo, sin considerarse mayor que el apóstol Pedro. Esto habla también de una humildad. Cuando nos acercamos a nuestro hermano, lo abrazamos, saludamos y expresamos también nuestras experiencias, nuestras necesidades. Tal vez ora por mí, hermano. Esto demuestra y rompe todo, digamos, todo barrera que pueda haber entre hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo aquí nos está llevando a meditar, el Señor mismo realmente. Bien. Tampoco me quiero imaginar, o sí me imagino, cómo habrán sido sus conversaciones. ¿Cuál era el centro de sus conversaciones? ¿Qué habrán hablado? Habrán hablado, obviamente Jesús era el eje que movía sus conversaciones. Yo con Jesús hice esto, dijo Pedro, yo con Jesús también en Arabia tuve esto, entendí esto. Ahora, 15 días son pocos, ¿no? Podríamos decir, en 15 días no se hablan muchas cosas, pero sí, yo creo que fueron días intensos, días de comunión, días de estar, días de compartir anécdotas, días de mostrar cómo el Señor los salvó, cómo el Señor los transformó. Y esto es lo que realmente hace la gracia de Dios en la vida de una persona. Y es por eso que como hijos de Dios transmitimos este testimonio a otros de cómo Dios nos transformó. Tal vez no sepamos teología, tal vez no sabemos, no sé, muchos temas de la escritura en detalle, pero yo sé que Cristo me salvó. Y eso es lo que puedo compartir a otros. Que no lo limite el hecho de decir, yo no pasé por un seminario, yo no pasé por un curso de teología, yo sé poco de la escritura. Esto no puede limitarnos para dar testimonio de Cristo. Bien, me imagino cómo se alentaban también, cómo
o sea, todo lo que se puedan imaginar. Yo les dejo para que ustedes piensen en esto. Y cómo también se unen dos hermanos con un mismo propósito: extender el Evangelio, predicar a Jesús, predicar de Cristo. En esto sí, su expectativa se une, sus deseos y anhelos se unen, su visión se une en una sola al ser llamados apóstoles, al ser llamados a establecer los fundamentos de la iglesia. Esto es realmente hermoso. Y quiero traer 3 aplicaciones. Yo creo que ya, quiero traer 3 aplicaciones prácticas de lo que esto implicó, o de lo que estamos leyendo. Capaz que parezca un relato que Pablo, bueno, listo, después de su conversión se fue a Arabia, volvió, fue a visitar al apóstol Pedro, y como que no es un relato, o sea, pareciera ser un relato, o sea, no tiene como mucha enseñanza, no, tiene grandes enseñanzas y aplicaciones. Vamos a ver acá. Y en primer lugar, nuestra relación íntima con Cristo, nuestra relación íntima con el Señor. Ahora, el Evangelio nos lleva a una correcta relación con Dios. El Evangelio no se trata de seguir normas, el Evangelio no se trata de seguir reglas, de seguir... Voy a cambiar la pila. El Evangelio no se trata de seguir una serie de normas o rituales que algunas personas pongan, o seguir un dogmas de la religión, sino que realmente el Evangelio se trata de una vida transformada. Se trata de la gracia de Dios que ha obrado en el corazón y ha transformado el corazón de un alma que ha acudido a Cristo en arrepentimiento y en fe. De eso se trata realmente el Evangelio, de una relación con Dios y de cómo esta relación impacta en la vida, en nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, e impacta en la vida de otras personas. Esto es el Evangelio. Por eso es importante cultivar una vida de intimidad con el Señor. Bien, una vida en la cual el cristiano busca en intimidad con la palabra, en intimidad con el Señor, crecer en la gracia, en su gracia, crecer en el conocimiento de Cristo. No para saber más, no para ganar un debate con otro, porque muchos estudian para ganar debates, bien, y se sienten bien porque con 2 o 3 textos ya lo dejaron sin argumentos al otro. No se trata de esto, se trata de que esa palabra me transforme, se trata de que esa palabra obre en mi corazón y de que esa palabra me lleve a amar a Jesús, a vivir para Jesús y a hacer lo que a Él le agrada. Entonces, esto lo vimos como el apóstol Pablo tuvo un tiempo a solas con el Señor, un tiempo de meditación, un tiempo de aprendizaje en la palabra de Dios. Entonces el cristiano no está desvinculado de la palabra de Dios. La palabra de Dios también es el medio que Dios ha dejado a nosotros como hijos de Dios para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, para que fortalezcamos nuestra relación con Él. Pues las Escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de Él, son las que hablan de Él. Y si queremos conocerle, tenemos que conocer la Escritura. Esto no quiere decir que Pablo se fue a Arabia y se aisló en una caverna y vivió solo, sin ningún contacto con nadie. Bien, esto no es lo que el apóstol Pablo fue a hacer a Arabia. Muchos cristianos, he escuchado también, muchos cristianos que dicen, wow, cómo me gustaría irme a vivir a un lugar donde nadie me moleste, donde no haya nadie, donde esté solo, donde solo vea a los pájaros volar, cantar y estar allí, ¿no? He escuchado esto muchas veces, ¿no? Y muchas veces lo pensamos también nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando a veces momentos así. Bueno, por esta razón se crearon los monasterios. Los que han escuchado o han leído un poco la historia, los monasterios se crearon diciendo, bueno, nosotros necesitamos vivir o ser santos, entonces tenemos que apartarnos de la inmundicia del mundo y tenemos que irnos a vivir a un lugar apartado, solos, en meditación, en oración y todo, y vivir allí en santidad. Pero allí también fue el pecado. Allí también estaban los corazones que necesitaban arrepentimiento. Entonces, ¿de qué sirve? Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Dios nos ha creado para vivir en iglesia, como una iglesia, como una parte del cuerpo de Cristo. Un pie no se va y dice, me voy a aislar y me voy a meter en una caverna para no saber más nada del cuerpo. No, juntos funcionamos como un solo cuerpo en Cristo. Esto queda claro, ¿bien? Entonces, es claro que como aplicación práctica debemos cultivar una relación íntima con el Señor, porque de ahí parte todo. Parte de un encuentro personal con Cristo, parte de haber arreglado nuestras cuentas con el Señor,
para poder así mostrar a Cristo, porque de otra manera viviríamos como el apóstol Pablo, de una manera religiosa, sin conocer a Dios, tratando de mostrar a Dios, a un Dios que no conocemos. Entonces, ¿qué Dios vamos a mostrar? Tal vez el Dios que nosotros mismos hemos fabricado en nuestro corazón, tal vez el Dios que nos hemos imaginado que es y que pensamos que es un Dios de amor, que nunca va a castigar, que es bueno, que al final de todo, cuando todo se acabe, cuando el mundo se acabe, yo sé que Él va a ser bueno y va a ver lo bueno que hice y me va a llevar con Él. No, estas son historias, fábulas, que nada tienen que ver con la palabra. Por eso usted tiene que hoy que creer a la palabra, creer que Cristo vino, murió, resucitó, murió en la cruz a causa de su pecado, a causa de su maldad, y usted necesita creer en Él para que usted pueda hoy obtener salvación y redención en Él. Entonces, bien, ¿necesitamos tiempos de estar solos con el Señor? Sí, Jesús, es increíble, es creíble, porque la palabra lo dice. Él se apartaba para tener tiempo con su Padre. Uno puede decir, pero es Dios, ¿por qué? Si es Dios mismo, por eso mismo. Si Jesús se apartaba para orar y estar tiempo con su Padre en intimidad y en comunión, para ser fortalecido, para crecer, para poder hacer su voluntad, ¿cuánto más nosotros que no somos nada? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Bien. No olvidemos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos en una sociedad donde el Señor nos ha puesto. Dios nos ha puesto en una ciudad, en un país. Algunos nos ha traído de otro lado. Algunos son de Córdoba, algunos de Buenos Aires, algunos de otro lugar. Pero Dios te ha puesto en un lugar. Bien. Algunos van de aquí para allá, tal vez. Pero donde Dios te haya puesto, Dios te ha puesto en una iglesia local. Y esto también es importante, porque Dios te ha puesto para que crezcas en medio de la iglesia y para que muestres a Cristo también allí y en la sociedad donde vives. En segundo lugar, había visto que eran 3 aplicaciones, ¿no? Segundo lugar, el discipulado. Bien, en cuanto al discipulado, vemos en Mateo capítulo 28, yo creo que todos lo sabemos de memoria, Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal vez cuando escuchamos la palabra discipulado, podríamos decir, wow, esto no es conmigo, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo. Pero la realidad es otra. La Escritura nos habla acerca del discipulado. La Escritura nos habla que el discipulado tiene que ver con todos. Esto no es tarea solamente de un pastor. Esto no es tarea tal vez de alguna persona que tiene un cargo en la iglesia. Esto es tarea para todo creyente. Pero para poder discipular, debemos obviamente ser discípulos de Jesús. ¿Bien? Para que el apóstol Pablo pudiera discipular a otros, o sea, enseñarle a otros acerca de Jesús, primero él tenía que tener un tiempo con Jesús y saber quién es Jesús y ser de Jesús. ¿Bien? Porque un discípulo es un seguidor de Jesús. Entonces, por eso es la importancia de tener una relación íntima y cercana, continua con el Señor. Bien, no solamente que Dios me salvó y después me olvide de Él. Yo soy salvo, pero nunca más me acordé de la Biblia, nunca más me acordé de Jesús, nunca más me acordé de orar. Esto no es realmente lo que la Biblia enseña. Entonces, en el discipulado también lo vemos acá. Podrían decir, bueno, pero Pablo no fue instruido. Sí, Pablo fue instruido por el Señor. Y hoy también nosotros somos instruidos por el Señor, por su palabra, a través de hermanos y hermanas que también están creciendo en la fe como nosotros. Somos pecadores instruyendo a otros pecadores. Y eso es lo que dice el Señor en la Gran Comisión. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 28. Entonces, ninguno de nosotros está exento de discipular a otros. Tenemos esa responsabilidad y también nos deben discipular nosotros. Yo necesito ser discipulado, nuestros hermanos necesitan ser discipulados para que de esta manera la iglesia funcione y crezca como el Señor lo ha establecido. Entonces, esa relación íntima con Cristo nos lleva a la necesidad de crecer, de pensar, de actuar, de vivir como Él. Bien. Y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como iglesia y esa es la labor que cumplimos cuando nos discipulamos unos a otros.
Estamos ayudando a crecer a nuestros hermanos a ser más semejantes a Jesús cuando nos exhortamos unos a otros, cuando compartimos nuestro tiempo con nuestros hermanos. El discipulado es básicamente eso, es dar nuestra vida a otros, es compartir nuestro tiempo con otros. Y eso es lo que una iglesia bíblica debe hacer. De esta manera mostramos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. De esta manera mostramos realmente que somos hijos de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, si usted no ha experimentado un encuentro personal con Cristo, si usted no ha experimentado la gracia de Dios en su vida, si sus pecados aún no han sido perdonados y aún usted carga con ellos, y usted sabe que es pecador, y usted sabe que ha ofendido a Dios, y usted sabe que no le tiene en cuenta en su vida, que vive una vida independiente sin tener en cuenta a Dios, eso es una vida de impiedad, eso es una vida de injusticia, y esa es una vida por la cual dice la ira de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, si usted está en esta situación delante de Dios, es claro que la palabra dice que usted está bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Ahora, ¿cómo puede usted hoy escapar de la ira de Dios? ¿Cómo puede escapar de una condenación inminente a causa de su pecado? Acuda a Cristo, corra a Cristo. Él es el único camino al Padre. Él es el único que puede proveerle a usted una salvación porque Él pagó allí en la cruz. Si usted cree, Él pagó sus faltas, sus pecados, Él cargó como dice en Isaías, hasta allí, Él cargó con su enfermedad espiritual, Él cargó con este pecado que usted no puede quitarse, que usted no puede sacarse. Y termino con esto ya en esta mañana porque vamos a continuar. Esto continúa no la semana que viene, sino la próxima semana, porque la semana que viene ya vamos a estar anunciando, vamos a tener sorpresas especiales. Ahora, ¿qué nos debe motivar? ¿Qué nos debe motivar a esta vida de discipulado? Bien, ¿qué nos debe mover a esto? Primero, obviamente, como lo hablamos, el amor de Cristo. El amor que Cristo nos ha manifestado debe ser el motor que nos impulsa a amar a nuestros hermanos y a amar y a discipularnos unos a otros. En 1 Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21, leemos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es una implicancia práctica de lo que estamos leyendo aquí en esta realidad del apóstol Pablo en su vida después de su conversión. Ahora, si no estamos amando con el amor de Dios, debemos meditar y debemos examinar en nuestro corazón qué es lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, algo que nos debe motivar a discipularnos unos a otros es la obediencia. El amor hacia Dios se pone a prueba, se pone en evidencia cuando guardamos sus mandamientos. Allí se acuerdan en Juan capítulo 14, versículo 15, cuando nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una vida en amor, viviendo en el amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones, como vimos en Romanos, y una vida de obediencia a la palabra de Dios. Esta tarea fue encomendada por Jesús mismo a todos los creyentes, no solo a pastores, como mencionábamos, no solo a misioneros, no solo a líderes, sino que todos necesitamos discipular y todos necesitamos ser discipulados. En la próxima reunión vamos a ver la tercera aplicación, que es la comunión con la iglesia, porque creo que ya estamos en tiempo. Si usted hoy ha escuchado este
breve mensaje acerca del Evangelio a través de una vida transformada como lo fue la vida del apóstol Pablo, pero usted no vive la realidad de un hijo de Dios. Usted se encuentra bajo condenación. Por eso el Evangelio, por eso Dios a través del Evangelio lo llama a usted al arrepentimiento, lo llama a confesar sus pecados, lo llama a arrepentirse de sus pecados, lo llama a que acuda a Cristo, vaya a Él en arrepentimiento y fe, pues Él dice que hay un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Y todo aquel que es enviado por el Padre a Él, Él no lo va a dejar, sino que lo va a salvar, lo va a cuidar y le va a ayudar en toda su vida, desde hoy hasta el momento de su muerte y por la eternidad. Oramos. Señor, gracias por este relato de la vida del apóstol Pablo allí, en Gálatas capítulo 1. Damos gracias porque nos permites ver a través de su vida tu obrar de amor, tu gracia en salvar un pecador que fue en otro tiempo perseguidor de la iglesia, que odiaba a Cristo, que pecaba enormemente, tal vez podríamos decir, que aún consentía en la muerte de los cristianos. Y hoy vemos, Señor, por tu gracia, un hombre que escribió muchas de las cartas, epístolas que hoy son fundamentales para la iglesia, fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Señor, tú conoces los corazones de los presentes aquí y de los que escuchan. Tú sabes, conoces su vida pasada, presente, futura. Oramos, Señor, para que también la realidad del llamado eficaz y de la salvación sea hoy en sus corazones, en sus almas, y puedan pasar de muerte a vida solamente por esta obra de gracia, esta obra redentora que Cristo realizó allí en la cruz a nuestro favor. Oramos para que tu Espíritu sea quien convenza de pecado, de justicia y de juicio los corazones, las almas sedientas y necesitadas de salvación que claman, que gimen por un agua espiritual,